Y hoy estamos con él vía Zoom, con Cialtiel Alatriste, para platicar sobre Mario Vargas Llosa, porque tú, Cialtiel, además, permíteme presentarte, además de que eres escritor extraordinario, escritor, pues un gran amigo de este foro y un gran amigo mío en particular. Pues Cialtiel, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Tuviste la oportunidad de conocer a Mario Vargas Llosa. Pues ahora sí que alguna reflexión que nos quieras dejar en este espacio sobre el fallecimiento del escritor peruano. ¿Cómo estás, Cialtiel? Hola Pablo, sobre todo mucho gusto de verte y de conversar. Lástima que sea en este momento, digamos, de tristeza por la muerte de Mario, un hombre pleno, íntegro, un auténtico intelectual en todos los sentidos, porque su vida estuvo dedicada a la cultura, a la difusión de la cultura, a crear una obra, a difundir la obra de otros, porque sus ensayos sobre Flaubert, por ejemplo, hicieron que Madame Bovary volviera a estar en todas las librerías y él escribió un ensayo sobre Víctor Hugo y que revitalizó no solamente la obra de Víctor Hugo, sino su personalidad muy grande y muchas cosas. Muchos otros escritores, su libro La verdad de las mentiras, pues es un recorrido importante sobre la literatura. Era un hombre, como te digo, pues prácticamente universal. Él empezó eh, como lector de filosofía existencialista muy importante. De hecho, sus amigos eh, le decían en la secundaria el sartrecillo valiente, porque era un apasionado de Sartre, del que después se separó y se disgustó, pero, pero digamos, la pérdida de Mario en un sentido también, como decía Jorge, es muy lamentable, pero nos dejó una obra vastísima y una actitud frente al mundo como latinoamericano que nos reivindica y nos da un gran ejemplo. Sin duda, Cialtiel. Y bueno, preguntarte, en una región en donde la literatura pues ha sido también una trinchera política, ¿no? ¿Cómo evalúas el papel de Vargas Llosa como un intelectual público también? ¿Se puede separar su literatura de sus posturas ideológicas, Cialtiel? Sí, mira, al, al- a él no se le puede separar de sus posturas ideológicas y sus posturas literarias porque era un hombre uno solo el que escribía y uno solo el que opinaba política. Pero si uno lee sus obras, eh, algunas son de raíz política, ¿no? Muy importantes como La fiesta del chivo, pero hay otras profundamente humanas y divertidas como Pantaleón en las visitadoras, que tiene un trasfondo político porque esa obra la escribió cuando surgían los movimientos radicales más asesinos en el Perú y están en el trasfondo de esta aventura del, de Pantoja, ¿no? De Pantaleón Pantoja, que es el personaje central, pero la figura de Pantaleón es un hombre íntegro que cree en las Fuerzas Armadas y que cumple, y la genialidad de la novela que está escrita como un informe militar, ¿no? Ujú. Cada capítulo es un informe de Pantaleón y que resulta tremendamente risible por la situación que está describiendo en ese tono. Entonces, el gran mérito de Pantaleón es el haber creado un estilo, el haberse atrevido como Mario se atrevió muchísimas veces, a hacer algo nuevo que no conocía. Él era, antes de Pantaleón, un escritor muy serio, digamos, su literatura, si uno lee La Casa Verde, pues es una novela compleja, amplia, difícil en un sentido, apasionante en otra, y de repente se enfrenta con una comedia porque leyó a Manuel Puig,
un argentino, gran escritor, y dijo, también el humor nos describe, y escribió una novela humorística y después escribió La tía Julia y el escribidor, que es una novela relativamente autobiográfica de sus tiempos cuando se enamoró por primera vez de su tía, ¿no? Ujú. Y trabajaba en la radio, entonces describe las radionovelas y el mundo de las radionovelas y el mundo del amor y todas esas cosas. Eso es genial, ¿no? Entonces, uno puede leer su literatura sin pensar en su posición política, que él siempre sostuvo con mucha firmeza y sus ideales, pero una cosa que la gente no, a veces lo critica porque no lo conoce, es que creen que él despreciaba a la gente que no pensaba como él. No, no es cierto. Él respetaba mucho a los opositores, pero siempre decía, yo estoy dispuesto a hablar y a decir lo que yo pienso y a escuchar lo que ustedes quieran y a defender mis ideas frente a ustedes, pero con respeto. Ese fue un intercambio epistolar que tuvo con Mario Benedetti hace muchísimos años, en donde él le dijo que yo haya vuelto la cara a la revolución cubana, como decía Jorge, que yo no, ya no esté de acuerdo después del caso Padilla con Fidel, no me hace un traicionero, ni a ti te hace un traicionero que sigas en ese plan, ¿no? Ujú. Entonces, esa era su postura, la postura real, ¿no? Y era un hombre muy tolerante, pero cuando uno lee, bueno, pues son sus ideas, cuando lee sus artículos políticos, que son eh, algunos brillantísimos de análisis político, pues yo son verdaderos textos literarios en el mejor sentido de la palabra. Claro. Si Altiel incluso, pues hay que recordar, ¿no? Y recordarle al auditorio, los que no están tan familiarizados con la vida de Mario Vargas Llosa, que incluso fue candidato a la presidencia de Perú en el año de 1989. Por eso tan crítico del sistema y tan crítico sobre todo de ciertos sistemas de dictaduras, de Ujú. autoritarismos y sobre todo de injusticia hacia Altiel. Me gustaría preguntarte, Sealtiel, porque estamos en tiempos de crisis de lectura y eso es una realidad. ¿Qué puede enseñarnos aún la obra de Vargas Llosa a los lectores y a todos los escritores jóvenes de hoy? Pues mira, yo creo que leer a Vargas Llosa es un profundo deleite. Primero, es muy divertido. La ciudad y los perros sigue siendo una novela excepcional sobre la iniciación de un joven en un sistema autoritario, una escuela militar, ¿no? Muy ilustrativa, muy profunda, de cómo se inicia uno en la vida. Y por otro lado, eh, para conocer también la historia latinoamericana, eh, cómo era el Perú eh, en tiempos de Odría, conversación en la novela Conversación en la Catedral, que tiene una frase que se ha hecho popular, quizás sea la más popular de, de Mario Vargas Llosa, que dice, ¿cuándo se jodió el Perú? Porque toda la novela es una larga conversación, no en una catedral, sino en una cantina que se llamaba La Ujú. Catedral, que Mario fue a visitar en sus últimos días para ver cómo estaba. Y la idea ¿cuándo nuestra realidad latinoamericana empezó a desgastarse? ¿Cuándo perdimos el sentido de la grandeza? ¿Cuándo el sentido de la unidad? ¿Cuándo nos entregamos a la corrupción? Porque eso era lo que Mario, como político, combatía profundamente, la desigualdad y la corrupción. Era un político definido de derecha, un liberal auténtico, pero que combatía los mismos males que desde el otro extremo, desde la izquierda, se quieren combatir, a veces nada más con una careta. Lo Claro. que
ha echado a perder a Latinoamérica es que los sistemas desiguales que propician la desigualdad y la corrupción, y contra eso lucho. Sí, exactamente, sí, Altiel. Me gustaría preguntarte, porque tú tuviste contacto personal con él incluso, ¿alguna anécdota, algún recuerdo que puedas compartirnos con Mario Vargas Llosa, pues ya sea en su carácter o también en su modo de trabajar? ¿Alguna anécdota que tengas, sí, Altiel? Mira, yo tuve el privilegio de ser editor de Mario a partir de eh, los cuadernos de Don Rigoberto, y después publiqué La fiesta del chivo, y a partir de entonces fui muy cercano a él porque viajamos muchas veces juntos a presentar sus novelas a Centroamérica, a Sudamérica, a España, sobre todo en México. Y yo después, cuando fui funcionario de la universidad con el doctor José Narro, le dimos el doctorado honoris causa, y te voy a contar dos cositas. Una, el doctorado se lo dimos en la primavera del año que ganó el Nobel. Y después, pues 6 meses después, creo, 7, le dieron el premio Nobel, y le hablé y le dije, lo único que estaba esperando la academia para darte el Nobel es que la universidad te diera el honoris causa. Y se rió muchísimo. Y otra que para mí es muy importante, una vez íbamos a Costa Rica a presentar, no me acuerdo qué libro, e íbamos en el avión sentados, nada más con el pasillo de por medio, ¿no? Eh, no es un viaje tan largo a San José, y entonces ya nos instalamos y todo, ya nos quedamos callados. Él sacó un libro y yo saqué una novela que empezaba a leer en ese momento, de William Faulkner. Y no me acuerdo exactamente qué novela, nada más me acuerdo que era de Faulkner. Y entonces él voltea y me dice, ¿qué vas a leer? Y le dije, a Faulkner. Le enseñé la portada y me dijo, ¿no has leído esa novela? Eh, Creo que era Mientras agonizo, no me acuerdo. Y, y entonces le dije, no, pero es muy importante, y como tú has hablado también de ella, yo le dije, sí, la voy a leer. Me dijo, es extraordinaria, qué envidia te tengo que la vas a leer por primera vez, y bueno, disfrútala enormemente, porque ya. Entonces llegamos a San José y empezamos, pues, el trabajo, las entrevistas, una comida que teníamos con no sé quién. Yo nada más lo acompañaba, yo era su editor. eh, Estaba con él, el protagonista, pero era muy generoso, siempre estaba, era muy sencillo, muy amigo en el mejor sentido de la palabra, siempre estaba contigo de igual a igual, ¿no? Ujú. Y al otro día, en la mañana, que teníamos una reunión, creo a las 10, se presenta, me toca en mi habitación de hotel como a las 7:30, y pues yo ya me había despertado, estaba arreglándome, y salí, y me dice, ¿vas a leer ahorita la novela de Faulkner? Y le dije, no, ahorita me voy a arreglar. Dice, préstamela porque no puedo estar sin leer, ya que la está leyendo, un fragmento que me apasiona. Dije, sí, aquí tienes la novela, léela, y te vas y ya después me la regresas. Más tarde me dijo, genial, genial, genial. O sea, era así, era apasionado, ¿no? O sea, leer era su gran pasión junto a escribir. eh, Pensar, enfrentarse, ser amigo, porque todos sus amigos lo testimonian así, una gran persona Ujú. incondicional y siempre apoyándose, ¿no? Y un gran padre, un tipo muy cercano a sus hijos, ¿no? O sea, ni la fama lo alejaba de ellos y los viajes, y siempre fue muy cercano a ellos. Y prueba de ello es que volvió a Sí, Perú a morir en familia, a morir en su ambiente, yo creo que él lo sabía, a morir en sus lugares preferidos, claro. en este lugar que se llama Las Cinco Esquinas, visitando los sitios de Lima, y a decirle al mundo, yo soy orgullosamente peruano. Claro, ¿no? Después de tantos años de haber vivido en Europa, en España también. Si Altiel Sí. la Triste,
Te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta entrevista y esta charla, esta plática sobre Mario Vargas Llosa, Cialtiel, escritor mexicano. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a ti, Pablo. Muy amable. Una gran Gusto de saludarte.